Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Hola familia Senti City, que el Señor les bendiga en este nuevo día. Es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Raúl Pineda y desde El Salvador les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones en este día, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien donde están. Qué gusto para mí compartir esta meditación teoterápica en este nuevo día, que he titulado Es tiempo de oración. Si te has dado cuenta, en estos días hemos tenido unas noticias acerca del conflicto que está viviendo Israel y de cómo están pasando situaciones bien difíciles en la casa de Dios y justamente también para el pueblo del Señor. Y yo creo que todo esto nos ha alarmado y hemos visto muchas noticias, hemos visto muchos comentarios al respecto. Pero tenemos que preguntarnos a la luz de la Biblia, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y yo creo que esto es importante para cada uno de nosotros como iglesia. Israel, la casa de Dios, es el reloj del mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque todo lo que acontece allá también va marcando los últimos tiempos previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte algo, hay que tener mucho cuidado al respecto, porque cuando hablamos de escatología bíblica, cuando estudiamos los acontecimientos finales, tenemos que ir viendo detenidamente cada aspecto. No pretendo estudiar escatología hoy contigo, es muy poco el tiempo que tenemos, pero sí quiero pedirte que a través de esta meditación teoterápica podamos meditar sobre qué debemos de hacer nosotros como iglesia ante todo lo que está pasando y que también nos afecta como pueblo de Dios. Y que de paso también nos está anunciando y nos está advirtiendo qué es lo que debemos de hacer en este tiempo ante lo que está sucediendo en el mundo entero y en especial en Israel, en Jerusalén. La palabra de Dios nos dice que en algún momento los discípulos, allá en el libro de Mateo capítulo 24, le preguntaron al maestro cuándo serían estos últimos tiempos. Y la Biblia nos enseña a nosotros en el capítulo 24, versículo del 13 en adelante, dice que más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos, le preguntaron en privado, dice la palabra de Dios, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Dice que le preguntaron sus discípulos allá en el monte de los olivos. Imagínate esa escena, ellos ahí sentados junto al maestro. Y dice la Biblia que él les dijo, tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos, y ustedes oirán de guerra y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse, dice la palabra de Dios. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Es necesario que muchas cosas que hoy estamos viendo sucedan, familia, aunque no las querramos. Pero eso nos tiene que llevar a nosotros a orar, a clamar por la paz en la casa de Dios y por la paz en el mundo entero. ¿Quién es el que trae esa paz? Si no nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que trae para nuestras vidas esa libertad? La paz no es la ausencia de problemas. La paz es que aún en medio de las tormentas, las dificultades o las guerras o de los rumores de guerra como lo estamos viviendo hoy en día y estamos escuchando, nosotros podamos aprender a descansar en la promesa del Señor. Todo esto va a acontecer, ¿sí? Todo esto no nos ha agarrado a nosotros desprevenidos, no es una sorpresa, son cosas que van a suceder, pero que como iglesia nos tienen que traer a nosotros también un motivo de oración, un motivo de poder clamar a Dios por la paz en la casa del Señor y poder unirnos como iglesia, interceder los unos por los otros y sobre la necesidad que el mundo tiene de conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque también este es un llamado de atención para llevar las buenas nuevas de salvación. Si tú te das cuenta, en plena pandemia mucha gente buscó acercarse a Dios por el temor a morir, a ser contagiado de un virus, una enfermedad. Pero pasó la pandemia y en el post-pandemia la gente nuevamente volvió a relajarse, volvió nuevamente a volver a lo rutinario, a lo de antes, a la normalidad, decían las personas.
Y es como que no pasó nada y se olvidaron de todas las promesas y aquellas cosas que un día dijeron que iban a cambiar en su vida por temor a morir. Hoy nuevamente el mundo, vemos guerra, vemos intenciones bélicas en otros países y nos damos cuenta que otra vez estamos frente a una necesidad de volver nuestro corazón a Dios, de pedir perdón por nuestros pecados y anhelar que Cristo vuelva pronto por su iglesia. Y es que el motivo de oración no es algo que nosotros nos hemos inventado en la iglesia, es algo que está en la Biblia, porque cuando tú vas a la palabra de Dios, al libro de los Salmos, y en el capítulo 122, versículo 6, dice la palabra de Dios, y mira que Dios dejó plasmado esto en su escritura. Dice: pedid por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas, dice la palabra de Dios. Y ahora, por mis hermanos y amigos te digo, deseo que tengas paz. Y ese debe ser nuestro anhelo en estos tiempos, que la paz de Dios pueda estar en la casa del Señor en Jerusalén, en sus muros, en sus palacios, en su pueblo. Que la paz de Dios pueda también estar en la iglesia, en ti, en mí, para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento de parte del Señor nos lleve a entender definitivamente en quién hemos confiado. No es la ausencia de problemas, es que en medio de estas dificultades nos debemos de unir, debemos de meditar sobre nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos dentro de un cuerpo? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi llamado? Si el Señor me dice que debo de pedir por la paz, aunque quizás tú estás lejos del Medio Oriente, quizás tú estás lejos de Jerusalén, de Israel, quizás lejos de esos conflictos que se están dando en otros países de guerra y rumores de guerra. Pero eso no quiere decir que nosotros nos quedemos de brazos cruzados como iglesia, no quiere decir que tú y yo, digamos, pues es un asunto que le corresponde a otros, se lo merezca o no. Es un asunto que nos une como iglesia, es un asunto que nos lleva a orar e interceder por la casa de Dios. Acordémonos que muchas de las cosas que van a suceder allá en Israel marcarán un antes y un después. Ya ha sucedido con la venida de Cristo y sucederá aún más cuando venga por segunda vez. Y no podemos obviar amarla, no podemos obviar que necesitamos orar por la paz en sus muros y por la paz también dentro de su pueblo, porque muchos a través de estas situaciones también tienen que caer sus vendas y reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, y eso sucederá en su debido tiempo. Pero nosotros estamos llamados como iglesia a orar, a interceder, a velar los unos por los otros. Esto es un llamado de Dios para cada una de nuestras vidas, a clamarle, a pedirle con todo el corazón por la paz en su pueblo, para que Dios intervenga en estas situaciones. Muchos enemigos se van a levantar contra el pueblo de Dios, ya lo han hecho y seguirá sucediendo. Pero recordemos que el único que puede traer paz al mundo entero será nuestro Señor Jesucristo, familia. Quiero invitarte a que hagamos una pequeña oración para dejar esta meditación breve, corta, pero creo que concisa para cada una de nuestras vidas de parte del Señor. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra en esta mañana, en este nuevo día. Gracias por este llamado de atención a mi vida, a poder orar, interceder, a poder ver las cosas que suceden, Dios de los cielos, en el mundo como un motivo de oración, como una necesidad de la iglesia en unirse en clamor por la paz en Jerusalén, por la paz en el mundo entero, porque tú seas la verdadera paz para el hombre que hoy está en crisis, en guerra y en conflicto, mi Señor. Te clamamos para que tú como iglesia nos unas, para que este no sea el sentir, amado Dios, de algunos pocos, sino el sentir de todos como un solo cuerpo, como un solo hombre. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Te mando un fuerte abrazo desde El Salvador. Gracias por estar aquí siempre pendiente de nuestras meditaciones teoterápicas de nuestra familia del Sandy City. Te invito a que la compartas con otros que estén esperando este mensaje. Bendiciones. Meditaciones teoterápicas.